Tenemos en la línea a José Fidel Ramírez Jiménez, contador público certificado y expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Sonora. Finanzas públicas de Hermosillo y rendición de cuentas. Muy buenos días, José Fidel. Muy buenos días. Ay, ay, no, pensé Los que tengan dije, no, todos no lo escucho. ustedes. Sí, buenos días, José Fidel. Pues analizar las finanzas, ¿cómo quedó el municipio de Hermosillo? Pues el municipio de Hermosillo, si comparamos su cierre del año 2020 con la información presentada al segundo trimestre de este año, con cierre 30 de junio, tenemos una recuperación interesante, la verdad. A mí me sorprendió que tuvimos una disminución de deuda, tuvimos ahí una recuperación de hacienda pública también, leve, pero eh, digamos que se entrega en materia de deuda pública, que a veces es lo que más nos preocupa, ¿no? Es decir, aquellas obligaciones inmediatas que tenemos por pagar o las de largo plazo, se entrega o se están cerrando al día 30 de junio en orden al día, vamos a decir, Ujú. ¿sí? Créditos a corto plazo sí se están cumpliendo en cuanto a su plazo de pago, nos están heredando cuál debe de ser, ¿sí? Es decir, cuando un gobierno municipal está terminando ya su gestión, aquellos créditos contratados a corto plazo tienen que ser liquidados forzosamente. De hecho, hubo una Y modificación a las leyes, ¿no? O a las normativas en el que decían, sabes, que de una administración a otra no puede haber deuda heredada a corto plazo. a corto plazo, exactamente, y la de largo plazo tiene que estar controlada y al día, definitivamente. Entonces Controlada y al día. estamos viendo por ese lado eso interesante, ¿verdad? Que por lo menos se está entregando en orden en esa cuestión. Llama la atención también que sí traemos por ahí, digo, obviamente por la cuestión de vengada, un crecimiento en las cuentas por cobrar, que es Bueno, Fidel, ay, se fue un poquito la señal. Fidel, ¿me escuchas? Se nos cortó un poco ahí con el internet con Fidel, yo creo. con demasiada... Sí, sí te escuchamos. Sí le escucho. Ah, ok, es que dejamos de escuchar, de oírlo, Fidel. ¿Me puede repetir la idea? Ujú. Sí, perdón, mira, a ver, es que yo creo que había un problema con internet y Ujú. ahora sí los puedo ver bien también. Mira, el asunto es que estamos terminando por la situación de reconocimiento de vengado de los ingresos. Tenemos unas cuentas por cobrar bastante fuertes, ¿no? Obviamente, la nueva administración pues tendrá que concentrarse en hacer líquidas esas cuentas por cobrar. Son cuentas bastante importantes, pero a mí en lo particular me agradó que desde que hubo un control en ese tipo de deudas bancarias, pero donde sí vemos que no hay una modificación sustancial es en la deuda con proveedores. Sí. Eso sí, la deuda con proveedores sigue siendo importante o básicamente no tiene mucha modificación. Y de entrada también hay una disminución en salarios que se traían pendientes de pago. Ujú. Y obviamente esto significa que todavía la administración nueva pues tendrá que hacer una revisión exhaustiva de esas cuentas, ¿no? Claro. Saber si realmente desde las realidades, desde las antigüedades, pero en términos generales está terminando controlado, si lo vemos desde el punto de vista deuda. Sí, Ok, es importante señalarlo, que gracias a las nuevas normas, esta administración no hereda, pues, digamos, la deuda a corto plazo a la administración de Antonio Astiazarán. Sin es embargo, correcto. cuando estaba ay, el alcalde, ay, se me va en la punta de la lengua, el Maloro, Acosta, Manuel ajá. Ignacio, él sí heredó deuda. Y no Sí, fueron así como que 500 millones de pesos. O sea, no fue algo bajito. Ay, me fui muy arriba. No fue algo bajito, sino fue una deuda importante. sí, definitivamente en ese año, estamos hablando en la administración que cerró en el año 2018, sí había una deuda muy importante, muy fuerte, ¿no?
Y de estamos hablando que si lo comparamos cómo estamos cerrando actualmente, que estamos terminando con 2.000 millones, es alrededor de 2.800 millones de pesos. Si comparamos al cierre del 2020, pues traíamos 4.800 millones. Entonces hay un control de Ujú. los pasivos a corto y a largo plazo, pues bastante interesante. Eh, eh, Perdón. En ese, si comparamos a 3 años atrás, ¿vamos mejorando? Sí, sí vamos mejorando. No quiere decir que tengamos que echar campanas al vuelo. Ujú. La nueva administración tendrá que ser muy hábil para tratar de controlar todo este aspecto de la deuda. Sin embargo, creo yo que se crean mejores bases que las que traíamos hace 3 años, independientemente del trabajo de revisión que tiene que hacer toda administración cuando va iniciando, a efectos de que no vayamos a encontrar alguna situación por ahí escondida, ¿no? Hay deudas contingentes de demandas, ¿no? También eso hay que considerarlo, ¿no? No debemos echarlo en saco roto, que son importantes, son aproximadamente 400 millones de pesos que andan en deudas ahí contingentes, y pues no sabemos si ya le tocará a esta administración Estas, tener estas que. demandas son por despidos, liquidaciones, Vienen, vienen principalmente por cuestiones laborales. cuestiones laborales. Ok, sí, sí. A 400 millones de pesos ascienden estas demandas. ¿Son de este trienio o ya se vienen arrastrando? Ya vienen arrastrándose. Vino más, o sea que no se ha pagado hace bastante tiempo. ¿Desde cuántos trienios estamos hablando? Podría ser desde por lo menos del anterior. Por supuesto que se suman de esta también. No tenemos ahí el dato exacto de las que se suman. Sin embargo, hay que considerar que estas situaciones sí pudieran venir de 10 años atrás, no sé, porque a veces esos temas de la definición de una situación laboral es demasiado tardado, ¿no? Y se van acumulando, se van actualizando, pero realmente no puedes decir cuándo va a terminar, depende ya de resoluciones de tipo judicial, y no están en las manos de las actuales administraciones a veces definir si va a ser cuándo se termina esa situación. Pero cuando se dé, pues tendrá un impacto importante. Bien, ¿qué impresión le deja a usted este trienio, bueno, el trienio que encabezó la alcaldesa Celida López Cárdenas y que termina pues este alcalde? Mi impresión es que hay un descuido en términos generales de lo que representa administrar un municipio. En- para mí, es doloroso ver que nuestra infraestructura vial está destrozada. No hubo realmente una recuperación en 3 años, en estos 3 últimos años, respecto a una situación básica que sería tener una calle por donde poder circular o por donde poder cruzar también, porque no es un problema únicamente del conductor, también son problemas de los peatones y son problemas que generan, que van acumulando otra serie de situaciones, ¿no? Como molestia por desperfectos en los automóviles o accidentes que pueden suceder también con los peatones. Tenemos una problemática fuerte todavía en materia de seguridad, es decir, no hemos crecido también en infraestructura de seguridad, y hay puntos que han estado pues descuidados, puntos de la ciudad que se vuelven peligrosos a determinadas horas. Y pero en general me deja una percepción de descuido, de no atención. A lo mejor operamos y vivimos al día a día, Ujú. pero no se sentaron bases como para un crecimiento a largo plazo. Abatir deuda es importante, estamos de acuerdo. O sea, controlar deuda puede ser importante y cerrar con mejores números es interesante, pero finalmente no puede caer la operatividad del municipio. El municipio tiene que seguir funcionando y necesita esas bases de infraestructura funcionando. No se ve un crecimiento tampoco en la inversión de obra pública.
Sabemos que ha habido recortes, sin embargo, la administración tiene que tener esa habilidad para poder seguir manteniendo en funcionamiento aquello que tiene en sus manos, porque finalmente, como cualquier administrador, los públicos tienen bajo su resguardo el cuidado de ese ente, en este caso es una entidad pública, que tiene que estar dando resultados favorables, vamos a decir, a sus dueños, ¿no? En el caso público pues, son los accionistas, pero en el caso privado, perdón, privado son los accionistas y en el caso del sector público somos nosotros los ciudadanos finalmente. Exactamente. ¿Qué se espera o cuál es su esperanza de la nueva administración? Pues que ataque principalmente las necesidades inmediatas, ¿no? Necesitamos mejores calles, necesitamos que se trabaje también en cuestión del manejo de aguas residuales también y obviamente agua potable, pero sobre todo un buen programa de inversión pública para que pueda ser atractivo al ciudadano que vive aquí, esta ciudad, pero también al inversionista que puede ver Hermosillo como un asentamiento de negocios, ¿no? Y no me refiero nada más nacionales, sino también internacionales. Actualmente es difícil vender una ciudad apta como para establecer negocios, independientemente de los efectos de pandemia, porque si yo me estoy refiriendo más a la cuestión de infraestructura, ¿no? Se tiene que trabajar mucho en la cuestión de vialidades, se tiene que trabajar mucho en volver a ser atractivo a Hermosillo como para un asentamiento de negocios a E- largo plazo. Exactamente, porque también además de pues, las vialidades, estamos viendo que algunas de ellas, si no es que la mayoría, no tienen un alumbrado eficiente. Acá calles del norte de la ciudad, incluso bulevares, hemos visto pues que las luminarias están apagadas. Apagadas y no es como que, ay, se apagaron por la lluvia y volvieron a encender después. Tienen ya semanas, hasta meses, pues prácticamente en la penumbra. Sí, de hecho, y son vialidades importantes, ¿no? También, o sea, de las transitadas que vemos que en las noches, pues hay varios tramos de oscuridad muy fuerte, pues eso también fomenta la inseguridad en todos los aspectos. Insisto, el peatón también se ve muy vulnerable. Y sí estamos viendo también un descuido, ¿no? En esa situación del tema del alumbrado público, donde pues no estamos viendo una atención a esas necesidades. Y, otra vez, el tema de a lo mejor de haber priorizado a lo mejor atacar deuda, pero descuidas la operatividad. O sea, realmente una administración debe tener la habilidad de combinar todos sus recursos a efectos de que sin sacrificar los servicios, pues pueda también atacar los temas importantes, ¿no? O sea, no todo es deuda. Exacto. O sea, todo sigue andando, y, o sea, la actividad aquí sigue andando, los ciudadanos seguimos viviendo y vamos a requerir las necesidades básicas, ¿no? Y no me estoy yendo más allá de decir qué tan sustentables somos a lo mejor en materia ecológica, que es otro tema todavía que cuando lo toquemos pues todavía van a saltar otras situaciones, pero estaríamos hablando simplemente de dejar funcionar con funcionabilidad la ciudad. Y de entrada, en lo particular, yo percibo que ese es uno de los descuidos más grandes que hemos tenido. Sí, sí, sí. Es, no solo no avanzamos, creo que atrasamos también. Exacto. Se habla, bueno, siempre me han mandado mensajitos aquí al WhatsApp, pero hablándome de 500 millones que vinieron a infraestructura vial, para mejorar vialidades y que no se vieron reflejados. ¿Tiene usted Sí, algún análisis al respecto? no tenemos un análisis específico de momento, pero sí lo podemos en un futuro, pues, analizarlo y tenerlo, ¿verdad? O sea, realizarlo. Eh, no tenemos un reflejo exacto de qué pasó. Sí se dieron algunos mantenimientos, no vamos a decir que no, pero realmente no fueron soluciones a largo plazo. Vimos a lo mejor algunos recarpeteos, algo de bacheo, que las lluvias volvieron a las pocas lluvias que tenemos realmente a veces, pues borran todo ese tipo de trabajo, ¿no? Si eso se hizo entre el año, vamos a decir, el año pasado, no tenemos así como que palpable qué tanto avanzamos porque no hubo un informe específico, debió haberlo. Ese es otro aspecto, la transparencia, es decir,
¿qué hacemos con estos fondos etiquetados? Porque se supone que venía específicamente para Para bacheo. para bacheo, bueno, para recarpeteo, bacheo o de pavimentación, y pues no tenemos un informe exacto, ¿no? Que ese es otro de los temas importantes que tiene la nueva administración. Hace poco yo escribí un artículo que se llama Hay que darle oportunidad a la transparencia. Entonces, realmente sí podemos decir que Hermosillo, en cuanto a información presupuestaria y financiera, ha estado cumpliendo de manera importante en cuanto a presentar números, en cuanto a presentar algunos informes, pero todavía falta que tengamos más información de calidad. Y hemos logrado algo a través de las leyes que tú comentas que se han modificado y que están obligando a los gobiernos a tener que empezar a manifestar información un poco más de más calidad. No se trata nada más cuantitativo, es decir, no se trata de números, sino que se tiene que explicar qué se hace, ¿no? El tema de Exacto. de los 500 millones, sí se recibieron totalmente, porque pues todavía tenemos que ver si realmente se recibieron en las arcas del municipio. Si se recibieron, debió haber sido un informe especial de qué se hizo, a dónde se aplicó, dónde se vio y los costos que estos tuvieron, ¿no? Para decir, esta fue la aplicación específica y que no tengamos que estar preguntando una y otra vez qué pasó con ese dinero, y a pesar de que es un clamor público, no tenemos una definición exacta de lo que pasó. Y eso es falta de transparencia. Por el monto es una cantidad bastante impactante. Sí, claro, claro. Y o sea, como que 500 millones de inversión en recarpeteo, en bacheo, pues yo creo que se notarían. Ahora, ¿a qué Se se debió de... haber notado. Claro, claro, claro. O sea, que a lo mejor el clima fue muy benévolo los primeros 2 años porque no llovió ni por favor. Ujú. Entonces, ahora que llegan las lluvias, lo poquito que había de baches se magnificaron, se multiplicaron. Además, pues ya no hablemos de la solva de las calles, que es palpablísimo, es palpable. O sea, uno Sí. maneja y se da cuenta. O sea, no es necesario que saquemos fotos. Aquí yo creo que la gente no. Saliendo de casa ya lo notas. Sí, 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 claro. Saliendo de cada una de nuestras casas ya lo notamos, y estoy casi seguro que no va a haber alguien que en su propia calle no se queje de esta deficiencia, ¿no? De pavimento. Efectivamente, no, no, pues ¿qué te puedo decir si mi calle ni siquiera está pavimentada y es una avenida, es arroyo, el pedazo que pavimentaron, pues yo no sé para qué invirtieron en ellos si no van a pavimentarla todita desde, yo creo que desde Ujú. el Morelos hasta el Solidaridad. Ahora, la otra, ¿a qué se deberá, José Fidel, que se batalle tanto con las autoridades para que rindan cuentas? O sea, tenemos que pedir la información por transparencia, para pedirles un show, tienes que pedirla con las palabras exactas, luego te metes a las páginas de los entes fiscalizadores, pues pareciera que están como para que ya no te vuelvas a meter jamás, que te dé una hueva increíble y que no encuentres lo que andas buscando y pues sabes que mejor ni les pregunto. Principalmente es un cambio de cultura, la verdad. Eso sí te lo puedo comentar, porque el tema del compliance, que es lo que conocemos como la rendición de cuentas o el cumplimiento de nuestras obligaciones, eh, significa en el caso de los entes públicos que el ente público tiene que estar siempre dispuesto a dar, no a que le solicites. Su cultura o la cultura de transparencia implica que, que el ejercicio gubernamental debe de generar confianza, y la confianza la va en el ciudadano, ¿no? Que al final de cuentas otra vez es el equivalente al propietario, ¿sí? Entonces, si yo soy el administrador y quiero generar confianza en aquellos que me contrataron, lo menos que puedo hacer es rendir información, ¿sí? Lleva tiempo, definitivamente, implica a lo mejor generar sistemas donde toda esta información fluya de manera lo más rápido posible, pero significa entregar mucha información, o sea, hacer informes especiales, y no es limitarse únicamente a lo que específicamente a lo mejor un apartado en una ley me está diciendo que es obligatorio, debe de ir más allá, informar especialmente sobre inversiones, sobre algunos recursos extraordinarios que se tuvieron,
ubicaciones de las obras o de la atención de los servicios, los impactos que estás generando, pero básicamente nos encontramos ahora con una cultura de cumplir lo menos posible, ¿sí? Es decir, la ley me impone esto y hasta ahí llego, y a veces ni eso, ¿no? Porque tenemos municipios que están calificados en transparencia, Ujú. pues lamentablemente están reprobados. Hermosillo está a un 88%. Sin embargo, hay municipios en el país que están al 100%, ¿verdad? En cuanto a cuestiones de lo que se está presentando dentro de sus páginas de transparencia. Entonces la pregunta es si por qué no hemos llegado al 100% en Hermosillo, si otros ya llegaron. Obvio, el peor calificado en Sonora el año pasado, por el 2020, fue el municipio de San Luis Río Colorado con el 56%, lo cual es una vergüenza, porque yo no entiendo cómo un municipio, el que sea, pudiera estar reprobando en la rendición de cuentas a sus ciudadanos, No, porque es a quienes se debe, finalmente. deja tú, el municipio de San Luis también tuvo bastantes problemas en cuanto a seguridad. Vimos ahí Sí, que claro. destacó, pero de una manera fea en un lapso en este año, en el que asesinato tras asesinato, videos, fotos, yo creo que se empezó a equiparar hasta cierto punto con zonas conflictivas como Caborca, como Pitiquito, como Altar, como el Sarik. Sí, hay un deterioro también en esas cuestiones que también son reflejo, pues yo siento de dos factores. Puede haber una situación a lo mejor general en el país de inseguridad, pero también puede ser reflejo también de las administraciones locales, porque también tienen que hacer un trabajo, ¿no? En esa cuestión. Entonces, realmente a veces, en este caso, por ejemplo, si me dices seguridad en San Luis Río Colorado representa también una caída o una desmejora considerable, pues también se refleja dentro de su aspecto de transparencia, ¿no? Entonces ahí vas midiendo la calidad de las administraciones. Eh, pero en general, lo que necesitamos cambiar es la actitud, o sea, es una cuestión de cultura. ¿Cómo fluye eso del cambio de la cultura institucional? Pues empieza por el titular, ¿no? Por los presidentes municipales. Si Claro. el presidente municipal ordena que se hagan cosas más allá de lo que se está pidiendo y que finalmente generen confianza y calidad de información que se rinde a los ciudadanos, créeme que no es tan necesario estar solicitando la información por estos sistemas de transparencia, y que también pues no se entregue con claridad las situaciones, como lo comentas, Ujú. que porque a lo mejor no lo pedí de la manera adecuada según sus términos, porque finalmente también el problema que tiene un ciudadano es que pues no necesariamente es un técnico en estas cuestiones, ¿no? Yo pregunto a cómo entiendo, y la Exacto. autoridad debería de responderme en el contexto en el que yo estoy. O sea, pues no todos tenemos a lo mejor el conocimiento de cómo se debe pedir algo, pero tengo una necesidad de información, y otra vez, quiero generar confianza, entiendo lo que me estás pidiendo, aunque a lo mejor no sea estrictamente lo que en términos técnicos se requiere en tu escrito o en tu solicitud, pero entiendo lo que me pides y te lo doy finalmente, en lugar de negártelo, ¿no? Y generar molestia. José Fidel, me surge una duda. ¿En cuánto tiempo crees tú que se le puede dar de oportunidad o de consideración, por ejemplo, a la nueva administración municipal para que se note un cambio en Hermosillo? Pues creo que desafortunadamente para la nueva administración ya no tenemos mucho margen de maniobra, ¿no? Tendríamos que estarlo viendo de aquí al inicio del próximo año, esos cambios importantes. A veces se marca ese periodo de los 100 días. Creo que no necesitamos esperar 100 días para notar cambios. Los cambios los podemos empezar a notar al siguiente día de esa toma de protesta, insisto, porque ya dependerá de los presidentes municipales en su actitud, si están buscando, si están enfocándose a resultados. Que yo espero que así sea en todos estos cambios que hemos tenido, que se aproveche precisamente para que ese cambio de enfoque se dé y se refleje de inmediato, porque, insisto,
ya no tenemos mucho margen de tolerancia como ciudadanos para estar a lo mejor sufriendo de alguna situación de delincuencia porque no hay alumbrado público en mi calle o porque estoy sufriendo desperfectos en mi vehículo, porque pues están las calles destrozadas o porque como transuente a lo mejor iba pasando por algo que se veía como un charquito y caía en un hoyo y ya no pude llegar también presentable a mi trabajo y se pueden presentar mil historias que realmente las traemos arrastrando de mucho tiempo atrás. No podríamos decir, vamos a dejarle un año de margen para ver cambios, creo que es demasiado tiempo, un tercio de una administración es demasiado. Exacto. Entonces, básicamente, sin ser exagerado, los cambios los tenemos que empezar a ver pues la próxima semana, realmente, ¿no? Exactamente, pues ahí está la Ya, gente que nos está escuchando, al igual que en Guaymas, al igual que en Cajeme, en Empalme, en Navojoa y Nogales. El cambio se tiene que ver desde el inicio. Muchísimas gracias, José Fidel Ramírez. un gusto haber estado esta mañana con ustedes. Gracias por la Un invitación. gusto también para nosotros la plática con José Fidel.